¿Qué tal, María José? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto estar con vos otra vez acá. Ya no Muy bien, necesitamos todo. presentación hoy. Necesita Pre- presentación solamente la canción de la que vamos a hablar, porque hoy nos convoca la música. Pero en realidad es una forma de decir que necesita presentación, que necesitan presentación los Carabajal. Una No, no figura necesitas presentación. amplia que desde los años 60, bastante numerosos y rotativos en el grupo, han venido difundiendo el folclore desde Santiago del Estero, sobre todo la chacarera. Y en este caso, vos elegiste uno de los temas más recientes, o de los conocidos bastante recientes, por decirlo así, que es La pucha con el hombre. Ahí que tiene todo un tono sapiencial que nos puede dar para hablar bastante. Es decir, para meditar desde diferentes perspectivas, vamos a seleccionar algunas. Y entonces, si te parece, yo te pongo el texto y arrancás nomás. Yo voy a tomar nota de algunas cosas que vos vayas diciendo y después hago una devolución y entramos en diálogo. Ahí estamos. Bueno, a lo mejor una de las cosas que pueda empezar diciendo es por qué elijo este tema. Uh-huh. Eh, Cuando me lo propusiste en realidad vino como espontáneamente a mi memoria este tema, porque, bueno, a partir de mi experiencia de viajera, de recorredora de caminos por tierra y por aire, lejos del pago, Cuti y los Carabajal y muchos otros autores han sido compañía en esos largos caminos, y bueno, me han mantenido cerca cuando estaba lejos, digamos, geográficamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otra parte también creo que tiene que ver con planteamientos muy actuales, aunque la canción tiene sus años, tiene que ver con, y por ser sapiencial, es un poco eterna, digamos así, un poco eterno todo lo que dice, eh, tiene que ver porque creo que esta experiencia que no deja de sorprendernos del coronavirus, nos lleva a preguntarnos quiénes somos. Nos lleva a preguntarnos quiénes somos y nos lleva también a asombrarnos por la grandeza y por la miseria del ser humano. Y, y digo esto porque lo que ha hecho la pandemia es poner al desnudo una serie de problemáticas y una crisis muy profunda de humanidad que ya veníamos viviendo y que el Papa Francisco puso de relieve en varios de sus documentos, particularmente en Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Entonces a mí me parece que la pregunta antropológica, en mi caso desde el punto de vista teológico, es una pregunta de gran actualidad, porque creo que tenemos que revisar nuestras antropologías a partir de lo que como humanidad hemos desencadenado y a partir de las grandes problemáticas que se viven hoy al desnudo en este tiempo de pandemia. Creo que son, digamos así, los dos resortes que me han llevado a elegir esta canción. Y como vos decís, me parece un texto sapiencial, un texto de una profunda sabiduría popular, en donde con lenguaje poético va describiendo eso que somos. Esto de que el hombre, más allá de los lenguajes de género que hoy se proponen, pero sabemos que estamos hablando de la humanidad y que en esa palabra está incluido el varón y la mujer, eh, nace y muere a veces sin vivir.
la primera pregunta quizás que surja, o la primera reflexión, es sobre la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo experimentamos la vida y luego cómo la conceptualizamos? Y es que me parece, muchas veces, por el ritmo frenético de esta sociedad postmoderna, urbana, consumista, vivimos corriendo de un lado al otro, y los años se nos escapan sin tomar conciencia, sin disfrutar, sin saber que estamos viviendo. Esta vida que es movimiento, que es latido, que es palpitación, que es lo profundo, lo que nos hace ser con otros, conectados con otros, ¿no? Y por otra parte, esta cuestión de la fugacidad de la vida, ¿no? Camina desde el niño al viejo sin gozar. Qué sé yo, cuando ya hemos cumplido determinada cantidad de años, nos damos cuenta de la fugacidad de la vida, ¿no? Y que a lo mejor la vida se ha ido sin gozar por no descubrir el sentido profundo, por no poder descansar en el sentido profundo de las cosas. Y entonces es impresionante esto de que busca la felicidad, pero si la tiene aquí, la va a buscar allá, ¿no? El tema de tropezar tantas veces en la misma piedra, de caernos y no aprender. Esta cuestión de que no puede, esta manera de vivir, que no puede sino generar frustración y agresividad, que también lo constatamos hoy al desnudo en este tiempo de pandemia, con el florecer o con el recrudecimiento de la violencia en varios niveles, ¿no? La violencia en los barrios, el gatillo fácil, la muerte de tantos jóvenes, la violencia de género, los feminicidios, la violencia familiar, que se ha hecho tan cruda para tantas familias que se han visto obligadas a vivir entre cuatro paredes, ¿no? Entonces, esta cuestión a mí me hace pensar mucho, porque a veces tenemos en las manos la felicidad, pero esa ambición o eso que nos pone el mercado nos lleva a no valorar lo que tenemos, o a valorar cosas que no nos dan la felicidad, que son como espejismos que nos sacan. Entonces, me parece una descripción hermosa la que hace Cuti Carabajal en esto, ¿no? Pero por otra parte, esa capacidad que tenemos, ese misterio que somos. Porque por más que vivamos contradicciones, ¿no? Somos capaces de dar la vida y de matar, una cosa muy fuerte, es el único capaz de odiar. Es fantástico cuando dice, es luz y sombra, tierra arada y arenal. Estas contradicciones, ¿no? Ese corrimiento de puntos contrarios, querer ser tantas cosas y dejar pasar lo que somos. Nunca es más que cuando tan solo es él, dice. Y aquí creo que está el tema de la libertad. Aquí está el tema de la libertad también. Entonces, en medio de estos corrimientos de un lado al otro, estas contradicciones, creo que hay un fondo de misterio. Algo hemos hablado de la mística en otra oportunidad, que es aquello, esa palabra mística que significa, que tiene como raíz el cerrar, ¿no? Lo oculto, lo misterioso, el silencio. Eso que nadie nos lo puede quitar,
y que ojalá todos pudiéramos descubrir ese misterio que es cada uno, ese misterio profundo, no sé, de amor, de libertad, de entrega, de generosidad, que es en lo único en donde encontramos, y no queremos plantear el tema de la fe, digamos, pero en ese misterio que es todo hombre más allá de la fe, puede encontrarse la esperanza de una humanidad mejor si le damos cauce a ese misterio que somos, a ese misterio que somos. Ciertamente, es un camino que anda solo bajo el sol, aunque estemos rodeados, tengamos familia grande, hay una soledad profunda, pero no mala, no mala, sino una soledad que es tierra fértil, desde donde puede brotar lo nuevo, lo fascinante, desde donde puede surgir todo, ¿no? Y ahí en eso que dice, es una falta en vido su corazón, ¿no? Esta referencia al truco, de jugarte el todo por el todo. Ojalá la apuesta sea por la vida en abundancia para todos. No sé, son muchas cosas, es decir, esto de ser lágrima de niño y de Crespín, de ser monte denso, copla, vida, manantial, capaz de dar la vida o de matar, luz y sombra, tierra arada, arenal, ¿no? Y otra vez, querer ser tantas cosas y nunca es más que cuando solo es él. Bueno, no sé, son cosas que se me ocurren, es muy difícil conceptualizar a partir de la poesía, porque las imágenes te invaden y te llegan al corazón y tienen mil resonancias y mil aplicaciones prácticas, y pueden, incluso las palabras que uno diga tratando de comentar esto pueden borronear el sentido profundo del texto. Te respondo o te comparto, María José, las reflexiones que me genera tu lectura de lo que de momento es un poema. Vamos a ponerlo esto después al pie del video, en el primer comentario, el enlace a la canción. Yo evito poner acá las canciones por una cuestión de derechos de autor, no tener problema después de que nos supriman el video. La letra la fuimos corriendo para que se vaya leyendo. En todo caso la podemos leer después, o la podemos leer ahora si ya lo tenemos un poco presente. Dice: el hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad, si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruta que llegas pasa sin madurar. Si tiene, acá dice filo, no sé si está bien, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Si de guitarra, mi versión bordada dice, de estrella. Si tiene tira. ¿Cómo? Si tiene, que mi versión dice si tiene tira o quiere tener ahí está. mucho más. Sí, ahí me suena más normal eso. Si tiene tira, muy bien. Hay varios errores que fui como puliendo, se ve que no estaba del todo exacta la letra. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar, pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de niño y de Crespín, es monte denso, copla, vida y manantial, es muy capaz de dar la vida o de matar, es luz y sombra, tierra arada y arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, y es una falta en vido su corazón. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Yo te comparto 5 puntos, a modo de contrapunto casi o de diálogo, con lo que fuiste
reflexionando, cuando decías que de algún modo la música de los Carabajal te acompañaba cuando estabas de viaje. Yo recuerdo eso mismo cuando el primer año después de estar en Santiago del Estero, que viví 6 años, pero cortados, me trasladaron a Uruguay, y me acuerdo que durante muchos meses me acompañaba, en esa época era un cassette, que lo ponía en el auto mientras me desplazaba o tenía que hacer cosas, viajar, y era música justamente de los Carabajal, eran todas chacareras. Y me da la impresión que es interesante esto porque se asocia al movimiento de la vida, al ir siendo. Eso que es bien norteño, pero de un modo particular yo lo percibí en Santiago del Estero, melodía viajera, es decir, esta idea de que la persona va siendo o va deviniendo a sí mismo en la medida que va como andando. Esta idea tan latinoamericana del ir siendo que desarrolló Rodolfo Kusch, y que en cierto modo está como trasfondo, como cosmovisión de trasfondo en muchas chacareras y particularmente también en este texto. Lo segundo es el tema de la fugacidad, esto de nacer y morir sin vivir. La fugacidad, la pregunta por el sentido de la vida. Y también de la felicidad, es decir, el gran interrogante humano es eso, es decir, qué cosas van dando sentido a la vida, en ese ir siendo, qué cosas verdaderamente posibilitan ese ir siendo, y no el ir muriendo, que sería como la contrapartida sin sentido. Vivir con sentido es lo que nos hace experimentar lo que llamamos felicidad. La fugacidad a veces parece como asociarse al riesgo de la muerte, es decir, la fugacidad se asocia a la muerte que nos amenaza. Y muchas veces el canto, la chacarera, la fiesta, es asociada en el folclore santiagueño a justamente la vida, aquello que de algún modo exorciza la muerte. Vos hablabas también de frustración, agresividad y de no valoración de lo que yo llamaría lo cotidiano, lo sencillo, lo simple. En el fondo el sentido va aflorando en la medida que nos conectamos con las cosas simples y sencillas de la vida, en la medida que nos vamos conectando con la cotidianeidad de la vida. Entonces va aflorando ese sentido profundo que nos hace sentir felices, que nos hace ir siendo, que nos va como donando el ser de algún modo. Pero eso se va dando en la cotidianeidad de la vida, y mucho más para los que somos creyentes. Es decir, que tenemos como trasfondo de nuestra existencia el misterio de la encarnación. Lo decisivo y trascendente se va dando a partir de lo cotidiano, del día a día. Aparece también el tema, en tu reflexión, el tema de las contradicciones, el misterio de lo que somos, luz y sombra, tierra arada y arenal. Y ahí yo creo que tiene mucho que decirnos también el imaginario santiagueño, y en concreto el de las chacareras, y esta en concreto, bajo la perspectiva poética, porque justamente la poesía es lo que permite hacer entrar en diálogo las contradicciones. Justamente el Cymbalén, el símbolo, es lo que une lo que si no se dispararía en muchas direcciones. Y creo que vivir es en el fondo experimentar la contradicción. La contradicción que da que pensar y hace aflorar el símbolo, hace aflorar la poesía, la música, y desde una perspectiva creyente, la mística. La mística es la poesía del creyente. Es la poesía del creyente que le permite anudar y encontrar sentido en una aparente contradicción o en aparentes situaciones que no le cierran. Ahora, para eso hace falta el quinto punto que vos desarrollaste, que es el tema de la soledad. Es decir, la soledad es lo que nos permite, el silencio, la soledad es lo que nos permite ir ahondando, ser más profundos e ir captando un poco la originalidad que se va dando en cada uno de nosotros a modo de vocación. No aflora la poesía o la mística, es decir, el sentido profundo de las cosas que nos unifican en la cotidianeidad de la vida y nos hacen
vivir con sentido, sentirnos felices, sentir el gozo, experimentar la gratitud, eso no aflora si no hay una actitud de soledad y silencio. Es decir, como esa capacidad de escucha profunda de lo que se nos va proponiendo vivir, del propio camino de la vida. Yo creo que cuando vamos haciendo este ejercicio vamos descubriendo nuestro modo original e irrepetible de ir siendo, vamos descubriendo lo que podemos llamar nuestra vocación, pero no como algo dado para siempre, sino como algo que se va dando, como un camino que vamos haciendo nutrido de la cotidianidad de la vida, vivida en profundidad, con este sentido poético, místico, al que nos invita, por ejemplo, la música. Esto es lo que se me ocurre decirte, María José, un poco a tu reflexión. Ahora sería lindo que vos hicieras, por tu lado, un cierre, o una reflexión que de algún modo diera cuenta tal vez de lo que yo te estoy compartiendo en este momento, pero que además también pudieras como cerrar, digamos, tu reflexión inicial o completarla si hiciera falta. Sí, muchísimas gracias por los aportes, Gerardo. Quizás expresar deseos como cierre, ¿no? Que podamos vivir la vida viviéndola y compartiéndola. La vida no se vive si no se comparte, viviéndola y compartiéndola. Que estos tiempos duros que se avecinan no nos encierren en un egoísmo estéril, sino que fortalezcan lazos de solidaridad, que nos permitan vivir con otros. También desde un punto de vista teológico no podemos entendernos sin tener en cuenta que somos imagen de la Trinidad, que es comunión de personas, que es casa abierta, que nos invita a ingresar, que es compartir el pan, que es darse a uno mismo. Que expresar deseos, que los niños y los viejos puedan empezar a vivir, los niños y los viejos culminar su vida siendo amados, siendo cuidados. Admirados y sorprendidos por la vida nueva que nace, cuidarla con mucho cariño, no dejar que haya niños que tienen hambre, que no tengan casa, bueno, todos esos dramas que vive la niñez, ¿no? Creo que en tiempos de crisis como los que vivimos, los niños son los más maltratados y los viejos los más abandonados, los viejos a los que les debemos tanto. Entonces, que aprendamos eso también, valorar cada etapa de la vida. Y que aprendamos a vivir lo cotidiano como una oportunidad de ser felices. Es decir, la felicidad está acá, no tenemos que jugarnos a otro lado para encontrar la felicidad, aunque siempre vivimos en la tensión entre lo que tenemos hoy y lo que deseamos llegar a ser, lo cual me parece muy importante. Hay procesos que se van desatando para llegar a alcanzar eso que podemos llamar vocación, sentido de la vida, pero quiero decir, amar el proceso, amar el camino. Creo que una de las mejores definiciones del ser humano y del cristiano es que es peregrino, caminante de la vida. Y que no vamos a ser nunca totalmente nosotros hasta que la vida no cumpla su ciclo, ¿no? Pero disfrutar del camino, disfrutar del proceso, disfrutar de la planta que crece. Me acuerdo que siempre, no sé, siempre lo cito porque me encantó, una vez un campesino dijo allá en los Andes que a las plantas no se las jala para que crezcan,
hay que tenerles paciencia, cuidar la tierra, regarlas, y a su tiempo van a crecer, van a madurar, van a dar sus frutos. Y creo que también nosotros nos tenemos que tener paciencia y tenemos que ir disfrutando, siendo felices en cada etapa del camino, porque precisamente la vida es movimiento, la vida es movimiento, es maduración, es cambio. Entonces, sí, la tenemos acá y la podemos ir a buscar allá, pero no superficialmente, sino como quien va en pos de plenitud, diría yo, ¿no? En pos de madureces, solos pero acompañados, digamos, porque esa dimensión tan profunda de soledad que tiene cada uno adquiere pleno sentido cuando se establecen lazos, cuando sabes que en el camino vas con otro. Me acuerdo que cuando yo estudiaba la fiesta de Coyoriti en el Cusco, me fui a los 4.700 metros de altura, caminando 8 kilómetros, que son obligatorios, y claro, la altura no me dejaba respirar, ¿no? Entonces me senté al costado y pasaron 2 peregrinos y me dijeron, nos acompañamos, y me ofrecieron coca. Entonces recibí las hojitas de coca y las empecé a pichar, como dicen allá, o sea, a masticar, y sentí que la fuerza y el aire me volvían. Pero era gracias a otros 2 caminantes que yo pude tener fuerzas para seguir caminando, ¿no? Entonces me parece que ese misterio del caminar nos lo dan los peregrinajes a los santuarios. En este caso era un santuario a 4.700 metros de altura, al pie de un nevado, de un glaciar, digamos, en la montaña, en los Andes. Y bueno, valorar eso que tenemos, no maltratar el alma de guitarra, esa capacidad de cantar, no dejar de mirar a las estrellas, que son las que nos marcan el rumbo de peregrinos, jugarnos el todo por aquello que creemos. Esa es una expresión de deseo que evidentemente se va logrando paso a paso, palmo a palmo, en cada relación, en cada acción que realizar, en cada momento de silencio encordado o anudado con otros, en cada abrazo que hoy no podés dar, pero que lo sentís profundamente cuando te comunicas con la gente. Saber que somos humanidad, no que somos fragmentos esparcidos que luchan por sobrevivir alzando la cabeza a los otros, ¿no? Eso es lo que más duele del hombre, esto, la pucha con el hombre. La pucha es una expresión de sorpresa, ¿no? Es una expresión de fastidio también. ¿Por qué? Porque tanto sufrimiento en el mundo, no es Dios el culpable del sufrimiento, somos los mismos seres humanos que no somos capaces de vernos como hermanos, de caminar juntos, este afán desmedido de dominar la tierra, de tener dinero, y todo a costa de la vida de otros, ¿no? Cuando lo más valioso es la vida de las personas, es la vida del planeta y de todos los seres que lo habitan. Muchas No sé. gracias, María José. Yo me quedo con la idea que justamente como peregrinos, en el camino de la vida, en ese desafío de ir siendo, el gran desafío es dejarse afectar, es decir, el gran problema a veces de nosotros es cuando la libertad se convierte en autorreferencial. Eso nos cierra y bloquea todo tipo de encuentro con el entorno y con los demás, mientras que esa afectación profunda, es decir, dejar que la vida misma nos interpele, nos invita a la autotrascendencia, a la vincularidad, y en el fondo va abriendo y enriqueciendo la vida. En el fondo eso es lo propio del peregrino. El peregrino no camina con una especie de piñón fijo, sino que el caminante, el peregrino, la vida como peregrinación, siempre nos abre y nos hace interactuar con lo otro y con los otros. Y en el fondo es en esa dinámica que percibimos el don que nos lleva a la gratitud.
Te agradezco mucho este espacio de diálogo, esta especie de filosofía y teología, un poco de cada cosa entre lo sapiencial y lo teologal, a partir de esta chacarera, de este texto de Raúl Trullienque y Tuti Carabajal, La pucha con el hombre. Y bueno, y será entonces hasta la próxima oportunidad. Esperemos que ya no sea a través de Zoom en tiempos de pandemia, María José. Que tengas... Ojalá. Nos hace falta encontrarnos, nos hace falta encontrarnos. Será Creo entonces que hasta la esto, próxima. Adiós. hasta la próxima y muchas gracias por esta oportunidad, Gerardo. Un abrazo.